La exposición que supuestamente se dice que se ha hecho para que todo el mundo esté informado, empezamos por una actitud un poco tendenciosa, una titulación de la exposición un poco tendenciosa, porque no habla del atrio ni habla de la construcción de tantos metros de hormigón. La exposición se llamaba Álvaro Siza Vieira, Visiones de la Alhambra. Y luego en letra pequeña ponía Nuevo acceso y centro de visitantes. Entonces, ¿eso qué hace? Que la mayoría de la gente que no es de la profesión, que no está metida o que no está concienciada o no está trabajando en temas de este tipo, pensaron, pues yo hablar con un amigo, pero eso no son cosas de arquitectos, de las cosas esas que hablan ellos, de tal, algo que realmente no le interesaba a nadie. Y luego realmente también cuando llega a la exposición, la verdad es que está formada por textos, unos textos muy poéticos, pero muy poco explicativos, unos dibujos de Siza que, bueno, ya hemos visto aquí detrás, realmente se entienden muy poco, son unos dibujos realmente poco expresivo a nivel formal, una serie de paneles de planos, que los planos yo lo digo siempre con muchos de mis compañeros que piensan que el lenguaje del plano es algo universal. No, el lenguaje de los planos delineados los entendemos los arquitectos, se hacen para nuestro trabajo interno, se hacen para nosotros poder explicar en la obra a gente especializada y que ya está familiarizada con ese lenguaje, para explicarle en qué consiste el trabajo. Pero la mayoría de los que hemos trabajado con personas normales, con personas de a pie. Ahora, si solamente has trabajado para la administración, es otra cosa, porque en la administración, como tu interlocutor siempre es un arquitecto, claro, siempre entiende tu lenguaje. Pero cuando tienes que hacerle un chalet a un amigo, o hacerle una casita de pueblo a un señor, a un labrador, o tienes que hacer una reforma de un piso, tal, ese tipo de trabajos cotidianos, o 5 viviendas, 8 viviendas, un bloquecito para un promotor de pueblo, resulta que es bastante más costoso explicar el significado de esos planos, y yo normalmente me suelo ayudar de otros programas que no son el de dibujo lineal, sino que le añado colores, le añado mobiliario, le pongo incluso elementos de decoración para que se vea la escala, la proporción, la situación, la entrada de la luz, etcétera. Entonces todo eso allí no existía, existían, me parece que son 3 infografías muy escuetas, hemos visto antes algunas, un par de maquetas realmente, algunas muy bonitas, las del concurso primero, como muy bonitas, muy escultóricas, pero también poco explicativas, y una serie de vídeos en las que los 3 principales agentes del desafuero del proyecto de Atrio Nuevo, o sea, el patronato y los 2 arquitectos autores, pues echaban flores mutuamente unos a otros, y de esas cosas un poco de realmente una actuación realmente propagandística. Hay además entre los planos ciertas confusiones, algunos problemas de entendimiento, y como ya digo, o sea, aquí se ven, por ejemplo, son 3 plantas, y en este es donde únicamente aparece que hay 2 sótanos de aparcamiento, en los demás planos no se veían. Pero además hay en algunos planos en los que no están dibujados. El auditorio que aparece aquí tan pequeñito ya ha crecido y se ha acercado directamente hasta la pared del aparcamiento. Es decir, una serie de cosas, un proyecto que está todavía cambiante, todavía en movimiento. Aquí vemos otro esquema también de las circulaciones que tienen que hacer la gente que llega a aparcar en el aparcamiento subterráneo, y tiene que venir también por aquí por unos recovecos, entrar, volver a salir. Es decir, algo que ni siquiera funcionalmente está bien planteado. Aquí es donde vemos, por ejemplo, que hay dibujado un solo sótano de aparcamiento, un techo y un suelo, es lo que yo interpreto desde mi punto de vista profesional, y sin embargo pone 2 plantas. Y hay dibujada solamente una. Entonces, si a esto le llaman información al público, pues que venga Dios y lo vea. Así, los arquitectos ya tenemos dificultades para comprenderlo y para explicarlo a nuestros amigos, a nuestro tal, pues mucho más con la gente que va. Las azafatas de la exposición se quejaban mucho de eso, de que la mayoría de la gente decía que no se había enterado de nada. Entonces, otra serie de planos, un lenguaje absolutamente abstracto. Quedan muy bonitos planos. Además, aquí hemos visto antes un plano en el que se mezclan distintas escalas. Eso la gente en general no lo entiende. Tú entiendes un plano de escala 1,50, donde los muebles tienen una proporción, si a continuación le enseña el mismo plano de escala 1,100, piensa que le estás dibujando otra cosa. Entonces, todo esto realmente no se ha tomado el suficiente interés para que la gente realmente se entere de en qué consiste el proyecto. De estas secciones completamente abstractas, también, bueno, sí, aquí 2 plantas, 3 plantas, pero dónde está, cómo queda, tiene uno que hacer un trabajo importante de averiguación para saber dónde se sitúan. Este es el aspecto que tiene a la plaza de la Alhambra, donde está el paredón ese que veíamos en la maqueta, que impide que desde la planta de abajo se vea nada, solamente hay ciertas vistas desde la terraza de arriba. Esta es esa maqueta que hablaba antes, tan escultóricas, maquetas también que son un poco engañosas, porque en esta última hay una en la que sí aparece completo, pero no aparece completa la Alhambra, ni siquiera aparece ninguno de sus edificios del interior de la muralla, con lo cual es muy difícil establecer una comparación de proporción entre
el tamaño y la incidencia de la implantación del atrio con respecto a la Alhambra. O sea, aquí si viéramos el tamaño de Carlos V ahí al lado, realmente la cosa sería muy diferente. Y luego la maqueta principal del proyecto, que es esta, pues la verdad es que con el dineral que se han gastado en promoción, en exposición, en viaje a Oslo, viaje no sé cuántos y explicaciones, y aparte de los propios gastos de pagar a los 5 equipos que intervinieron al principio y los honorarios del proyecto, pues creo que podían haberse hecho una maqueta un poco más expresiva, que incorporara por lo menos alguna figura humana para que se viera cuál es la escala y la proporción de esos espacios, y también con unos materiales un poco más costeados, porque la verdad es que esto, cuando la gente salía de la exposición diciendo que le parecían cajas de zapatos, es que hasta el material que se ha utilizado para hacer la maqueta es como de cajas de zapatos. En la memoria habla, por ejemplo, también una falacia de esto de la poesía de literaria, que siempre es mucho más socorrida que el dibujo. Dice que la idea de puerta de entrada al monumento aparece, por tanto, vinculada a la construcción de un jardín elevado, es decir, no vamos a hacer un jardín. Dice una plataforma mirador sobre las murallas y torres de la Alhambra. Y luego, punto suspensivo, una serie de textos, dice, ahora bajo este nivel se sitúa el gran hall del atrio, un amplio vestíbulo soterrado a la cota de plaza de la Alhambra. Es decir, es lo mismo que dice el hombre este del campo, dice, no, que me voy a hacer una casa de una planta, pero le voy a levantar los pilares 4 metros y así me queda debajo para meter el coche, y luego ya que ve aquello dice, bueno, en lugar del coche me voy a hacer otra casa aquí debajo, porque ya a mí lo que me gusta realmente es vivir a nivel del terreno. Es decir, el mismo truco, pero con este volumen, que fijaros la diferencia de tamaño entre lo que es el atrio, solamente sección, y lo que es la torre del agua. Es realmente una barbaridad. En un anexo del plan director decía que la eliminación de los volúmenes del pabellón de entrada, la cafetería y la plataforma del agua supone una mejora ambiental. Lo que ellos proponían, eliminar esos volúmenes para hacer un elemento un poco más retraído, con un porche y tal. Y esta propuesta implica la recuperación de las referencias visuales del monumento actualmente eliminadas por el pabellón de entrada, perfiles de las casas de labor de la Miembre y la silueta del extremo sur de la fortificación y el paseo de los cipreses. Yo dudo mucho que con esta construcción, con esta altura, si se dibujasen los cipreses del paseo aquí, desde esta terraza, que se pueda ver nada de la Alhambra, de esta otra terraza, que se pueda ver realmente nada de la Alhambra. Es decir, se va a seguir viendo lo que son los cipreses del paseo y a la izquierda las casas de la Miembre. Y finalmente, respecto a la información que se sigue dando a esto, que yo pienso que un proyecto importante debería de estar en la página web de la Alhambra y en muchos otros sitios, pues ni en la página del patronato aparece ninguna información. Ni en la del propio Álvaro Siza, que parece ser, según algún comentario, que al ver los incrementos de superficie que se están produciendo se había desvinculado del proyecto, sino que aparece únicamente en la página de Juan Domingo, del autor de aquí de Granada, donde hay una serie de dibujos, pero que yo me los he descargado y la resolución es tan baja que no se puede leer ni un solo rótulo. En cuanto que lo amplía un poco, todas las líneas se dibujan, es decir, realmente no se puede uno informar.